Saludo cordial amigos oyentes de Radio Bolivariana. Bienvenidos a nuestro programa del Dicho al Hecho. Los acompañamos a Edison Sierra en la parte técnica y María Eugenia Álvarez Otálvaro. Disculpas por un pequeño retraso en nuestro programa, pero los invitamos a estar muy atentos porque vamos a hablar de un tema que es muy propio para esta época. Primeros auxilios para una voz en una ola de calor. Somos muchos los que estamos afectados por esta ola de calor. A veces no nos cuidamos, no sabemos qué tomar, qué no tomar y qué hacernos. Me acompaña, volvió a nuestro programa, una profesional que tiene mucho conocimiento en relación con la voz. Judy Elena Córdoba. Mucho gusto. Judy Elena es fonoaudióloga y qué más. Bueno, en ese camino en Radio Bolivariana he estado ya en diferentes años haciendo diferentes especialidades. Soy audióloga también, especialista en audiología, especialista en seguridad, salud y trabajo y también con experticia en voz por diplomados con diferentes instituciones universitarias del país y he terminado una especialización en gerencia de mercadeo también. Jesús santo, ¿a qué horas? Unas becas que me he ganado gracias a Dios y gracias pues a las oportunidades que me han brindado las instituciones a las que he hecho parte con estas especialidades. Bueno, qué maravilla, felicitaciones, amables oyentes. Bueno, el tema de hoy, primeros auxilios para una voz en ola de calor, en una ola de calor como la que estamos viviendo. Como les decía, la invitada es Judy Elena Córdoba, ella es audióloga, especialista en salud para el trabajo, acaba de hacer una gerencia en mercadeo y otros tantos estudios que le permiten pues apoyarnos y decirnos, mire, esto le sirve, le recomiendo esto, consuma esto, cuídese de esta manera. Recuerden, amables oyentes, nos sintonizan en 1110 AM y en internet por radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Y hay una línea participativa, el 604-354-8430. Bueno, la voz, yo por aquí leía un mensaje de la voz. ¿Qué es la voz, Judy? No es solamente con la que canto bonito o como bien, o que como no bien, que canto bonito, que hablo bonito. ¿Qué es la voz dentro de todo el cuerpo que nos hicieron tan bien hechos? ¿Qué es la voz? Qué bonito lo que dices. Yo siempre he dicho que estamos bien diseñados, que nos hicieron muy bien, porque los seres humanos hemos evolucionado de un sistema que solo se encargaba de respirar y hacer sonidos para protección, a generar unos sonidos que nos permiten cantar, comunicar y estar en contacto con los otros seres humanos y los otros seres de la Tierra. Entonces es muy bonito pensar la voz como un constructo orgánico, pero también un constructo de todo lo que tenemos por dentro. Uh-huh. La voz viene de una energía que estamos que sale de nuestro cuerpo a través del aire, una energía aerodinámica que llega hasta un punto medio en el cuello donde hay como una resistencia de unas estructuras que son los pliegues vocales, lo que llamamos cuerdas vocales, y ahí ellas con ese hálito suficiente se ponen a vibrar para producir sonido y después sube por todo nuestro tracto vocal a transformarse, convertirse y potenciarse en lo que finalmente escuchamos como voz mientras articulamos las palabras. Entonces, siempre tenemos un principio a nivel biomecánico en nuestro organismo para poder producir la voz, pero también tenemos que pensar en que también es lo que llevamos por dentro, lo que sentimos, lo que queremos transmitir. Y muy bonito lo pienso como poder convertir lo que nuestra alma quiere expresar en sonido. Uh-huh. Depende de ese tonito, como decimos en Antioquia. ¿Qué tonito? Claro, usted claro. Dice también es lo que sentimos, lo que decimos. Claro. Es muy maravilloso pensar cómo las personas que interpretan con la voz, cantantes, actores, voiceover, personas que hacen locución como usted, estimada María Eugenia, que hacen que su voz vibre y además conecte y además acompañe en los diferentes momentos de la vida. Y cómo los cantantes y cómo las personas que cantan a Dios o cantan o alaban a través de su voz
nos permiten hacer esa misma conexión. Entonces, por eso las emociones y lo que se transmite a través de la voz con las emociones nos da una característica para mover, conmocionar, impulsar, motivar o generar distintas reacciones en otras personas. Por eso tenemos que ser muy responsables, no solo con lo que comunicamos, sino con el tono con el que lo decimos. Uh-huh. No pensamos que solamente ahí por decir hola o por abrir la boca y bostezar, no. Usted dice muy bonito, mover, impulsar, motivar. A veces le dicen a uno, Judy Elena, algo así como en ese tono de voz tan bonito, tan dulce, o como con esa ternura y con esa tranquilidad, si esté uno muy mal, y uno dice, ay, aleluya, digo yo, gracias que me están diciendo esto, y mi ánimo, y todo está como disparándose, sintiéndome mejor. Claro, y es un don muy antiguo el sanar con la palabra. Nosotros con una voz sana podemos llegar no solo a tener unos estudiantes, por ejemplo, en el caso de la docencia, que tengan tranquilidad en el momento en el que están en el aula, que tengan una conexión con lo que estamos enseñando, y por eso científicamente está demostrado que la calidad de la voz del docente o la calidad de la voz de la persona que está emitiendo un mensaje es realmente influyente y realmente importante para que podamos comprender, aprender, podamos tener esa influencia. Uh-huh. Hoy estamos en la era de la influencia, donde un gran comunicador y una gran voz puede convertirse en referente. Y ser referente con la voz es algo que nosotros estamos muy impulsando desde la fonoaudiología. Muchas veces vemos al fonoaudiólogo solo como el que rehabilita las palabras que no se articulan bien, pero también el fonoaudiólogo está en esos momentos. Yo soy una de las grandes impulsadoras del cuidado y de la prevención. ¿Cómo vamos a cuidar esas voces para que puedan llegar a ser lo suficientemente efectivas durante todo nuestro ciclo de vida? Cuidado y prevención. Yo recuerdo que hace poco un invitado al programa, yo le decía, por favor, cuando llegues, como de aquí se envía el programa, escúchate para saber cómo lo dijiste, qué dijiste y en qué tono lo dijiste. Me decía, no, es que a mí me han dicho que tengo una voz muy fea. Ahí lo más importante es, como usted lo ha dicho, pero yo creo que ya manera de reiteración, es qué digo y cómo lo digo. Sí, es un trabajo que hasta yo lo he hecho mucho porque tiene que ver mucho con la gestión de las emociones. Saber tener una propia gestión, yo creo que eso es el mayor superpoder. Uno controlar sus emociones para comunicar. Eso es un superpoder. Uh-huh. Tú saber o uno saber en qué momento, en qué tono y en qué característica estás hablando y estás diciendo. ¿Y qué es lo que quieres conseguir en la persona y cómo conectas tu voz con lo que quieres llegar a activar en la persona? ¿Qué emoción quieres alcanzar en la persona? ¿Qué emoción quieres activar o influenciar? Uh-huh. Y creo que eso es un superpoder que ahora los grandes influenciadores y los grandes comunicadores y conferencistas, coach y demás, líderes mundiales han sabido mover masas, mover personas, activar personas desde lo positivo y desde lo no tan positivo, pero siempre pensando en el que nuestro poder es apoyar y servir, y desde el pensamiento positivo del poder de la palabra, pues también hay que construir y hay que cultivar una voz sana. Construir y cultivar, porque uno escucha muy corriente decir, yo hablo así, yo digo así. A esa persona que le puede estar para que vamos ya, como lo que anunciaba yo, primeros auxilios para una voz con esta ola de calor que estamos viviendo, ¿verdad? Puedo quedarme diciendo, es que yo hablo así, no me importa. Así me entienden mal, me hacen caso, o así no parezco que van a abusar de mí o algo así. Cuando yo puedo decir esa forma de hablarle al otro, estoy equivocándome, puedo replantear y decir, bueno, es que a usted le gusta que le hablen mal o que le digan en un tonito así como no sé qué de amenaza, de yo soy el que mando, la que mando. Yo he trabajado, por ejemplo, mucho en eso, no desde el punto de vista de ser muy altiva, sino desde el punto de vista de poder llegar a las personas desde la emoción que uno quiere transmitir.
Recuerdo mucho en un curso que estuve con una de las más grandes referentes a nivel mundial de la voz hablada, cantada e interpretada, que se llama Caterine Berdolini Abbott, que mencionaba que no solo era uno cambiar la voz, sino encontrar una mejor manera o la manera ideal, permitirse descubrir esa voz ideal, permitirse descubrir esa voz que puede ser la que no he hecho toda mi vida y a la que no estoy acostumbrado, pero quizás es ideal para mí y me va a permitir conectar con mi propósito. Entonces ahí hay que empezar a transformar el propósito de vida, a trabajar mucho sobre el propósito de vida, trabajar mucho sobre el ser para también abrirse a las posibilidades de encontrar una voz ideal. El propósito de vida, construir un mejor ser. Sí, porque me puedo quedar repitiendo de cómo me hablaron, cómo me trataron de niño o de niña. Sí, me puedo quedar en el pasado y ahora estamos aquí y en el aquí y en el ahora es que hay que construir. Y creo que eso es un paso muy adelante para cualquiera que esté diciendo es que yo hablo así. Muchas veces ese yo hablo así te está limitando un bienestar vocal. ¿A mí o esa misma persona se está limitando? Las personas que no asumen que su voz no es saludable pueden quedarse limitados. Y si yo asumo como persona, como docente, como cantante, como asesor de servicio al cliente, como agente de centro de contacto, siempre llamo y siempre tengo una retroalimentación, por ejemplo, de un supervisor de que tu voz no está siendo agradable para la persona que recibe en el centro de llamadas, que eso es muy común, nos pasa mucho, que muchas veces llamamos a recibir un soporte telefónico y el tono de ese asesor y la forma en la que atiende ese asesor nos lleva o a estar más calmados o estar más altivos sobre la solicitud que tenemos para ese asesor. Pues entonces ahí es la mayor invitación a trabajar en esa voz para que lleve a esa persona que estoy atendiendo a un nivel de calma, a un nivel en el que yo pueda resolver y pueda sus emociones canalizarse para poder resolver la solicitud que requiera. Entonces eso requiere de un control emocional muy fuerte. Y quizá por eso en estos momentos está teniendo en cuenta esa carga emocional y esa carga psicosocial importante a nivel laboral, se están impulsando muchos enrutadores con inteligencia artificial. Ay, Dios santo. Bueno, comenzamos a hablar de esos primeros auxilios para una voz en una ola de calor. Hicimos una introducción general a la importancia de la voz. Como si yo estoy dispuesto a tener una mejor comunicación, puedo empezar a trabajar ese control emocional para decir, hablo mejor, contrarresto a alguien, porque uno puede lograr contrarrestar a alguien que llegó muy altivo, a hablar de tal cosa y decir, bueno, esta persona me está hablando diferente, porque si yo le hablo igual, eso se vuelve un combate de quién sabe cuántos quilates, ¿cierto? Sí, decidir qué discusión o qué carga emocional voy a ponerle a mi voz dentro de una discusión es muy importante, porque muchas veces llegamos a subir los tonos, a elevar la intensidad, a generar heridas emocionales con lo que sale de nuestra boca, no controlar en la impulsividad eso que vamos a decir y de alguna manera muchas veces terminamos en lesión. Y eso pasa mucho, una voz cortada, unos quiebres vocales o tener ya una disfonía muy fuerte. Y pasa mucho en la docencia. El docente tiene que controlarse con la comunidad educativa para entender las necesidades de los estudiantes, pero también para recibir las necesidades de la comunidad educativa. Y ahí es cuando ya me ha pasado que me han comentado dentro de mis capacitaciones que hago para el cuidado de la voz, docentes que se quedan sin voz después de una discusión con padres de familia, por ejemplo. Entonces sí, es muy importante lo que estamos contando el día de hoy del control emocional. Bueno, control emocional. A ver, Judy Elena, ¿qué aprende uno? Porque primeros auxilios, esta ola de calor, muchos estamos afectados, nos arde la garganta, tosemos, tomamos pastillas, hacemos otras cosas. Hay gente con un tono de voz
pero se la siente uno distinta, cambiada. ¿Qué está pasando entonces con esta ola de calor? No es solamente irme a tomar un vaso de agua helada o una cerveza bien fría o un whisky con harto hielo. A ver, ¿qué es lo de la ola de calor y por qué nos tenemos que cuidar tanto? Lo que pasa es que en la ola de calor cambia la humedad relativa del aire. La humedad relativa del aire afecta la mucosa que recubre toda la vía respiratoria, incluyendo los plieguecitos vocales. Un pliegue vocal donde hay aumento de esa sensación de sequedad en la garganta, lo que llamamos esa sensación de boca seca, donde la saliva se pone más espesa, cambia la viscosidad y eso hace mayor fricción en el contacto de los pliegues vocales que nosotros requerimos para poder producir la voz. Pongo un ejemplo. No sé si ustedes en la infancia les tocó jugar con colbón, con pegante en las manos y que uno se separa las manos y más se pegan cuando más se seca. Así mismo pasa con los pliegues vocales. Los dos plieguecitos vocales tienen que hacer un fenómeno de contacto varias veces por segundo y en ese contacto es que producen el tono que escuchamos como voz. Uh-huh. Si nosotros no tenemos un contacto lo suficientemente libre, lo suficientemente equilibrado, lo que pasa es que esos plieguecitos vocales van a entrar en fricción y esa fricción genera irritación y cambios en esa mucosa que recubre esos plieguecitos vocales y la laringe. ¿Y esos cambios en qué se traducen? En cambios en la voz. La calidad de la voz y la inteligibilidad de la voz cambia si cambia la vibración del pliegue vocal. Y viene lo que usted escuchaba, es que la voz se escucha diferente, es que las características de la voz de esa persona cambian, efectivamente. Un cambio en la vibración del pliegue vocal se traduce en que vamos a escuchar una voz diferente. Y es la calidad de la voz lo que nos permite comunicar y nos permite hablar con los demás y que no se identifiquen, porque también es una forma de dejar un registro biológico o biométrico de cómo somos nosotros y quién somos nosotros. Cambia nuestra identidad. Por mucho que intentemos cambiarla, eso nos identifica, algo muy importante que usted dijo. Sí, y es muy bonito que muchas personas que en estos momentos me estén escuchando se vayan a las veces que hemos hablado de voz aquí en Radio Bolivariana, justamente porque mi voz es como si fuera mi referente y una de las características de mi marca personal. Mi voz hace parte de mi marca personal. Y asimismo, por eso estamos hablando de primeros auxilios de la voz. Porque si yo soy consciente de que está haciendo calor, de que se elevó la temperatura, de que ya está haciendo mucho calor, pues tengo que tomar medidas desde el primer momento que me levanto en la mañana para hidratarme, para tener una adecuada hidratación en mi organismo. La hidratación no es solo tomar agua todo el día, eso realmente mantiene los recursos hídricos en el cuerpo, pero un metabolismo sano es lo que realmente mantiene una adecuada homeostasis o una adecuada distribución de los recursos hídricos en el cuerpo. ¿Una adecuada qué? Homeostasis o una adecuada distribución de los recursos hídricos del cuerpo. Nuestras células necesitan líquido, nuestra sangre necesita líquido y ese líquido está dado por los componentes y compuestos del agua que consumimos, que viene en los alimentos, que viene en las frutas, las verduras y obviamente en la ingesta de bebidas. Pero yo eso lo hago es cuando tengo un sueño reparador. Uh-huh. Si no hay un sueño reparador, muy seguramente esas celulitas no van a poder tener la distribución de los diferentes nutrientes, proteínas o las necesidades que se requieren para que esas celulitas estén bien y se reparen. Uh-huh. El sueño reparador es el momento en el que verdaderamente vamos a tener una distribución de esos recursos hídricos en el cuerpo. Entonces, estamos hablando de que le damos alimento para tener energía en nuestro organismo, pero también recuperamos nuestro organismo cuando tenemos un sueño reparador. Uh-huh. Y ahí es donde vamos a tener una verdadera hidratación en esos momentos de calor. En estas olas de calor hay que garantizar un sueño reparador. Dormir bien y tomar líquido. Exactamente, no saltarse las comidas, mantener algo que permita, o obviamente cuando hay calor hay un mayor desgaste calórico. Gastamos más energía cuando hace calor.
Entonces hay que tener una forma de mantener algo para comer, como frutas ricas en agua, sandía, melón, que tiene piña, que sean ricas en agua, para poder mantener también unos recursos hídricos que vengan provenientes de alimentos, y también evitar alimentos o sustancias que desgastan esos recursos hídricos, como las bebidas oscuras, como el café, las Coca-Colas, o bebidas azucaradas que aumenten esa necesidad hídrica en el organismo, en nuestro metabolismo, para poder procesar, por ejemplo, el azúcar. ¿Las bebidas oscuras causan qué? Las bebidas oscuras requieren mayor recursos hídricos para poder ser procesadas en nuestro organismo. Entonces, esos recursos hídricos que deberían irse para nuestros plieguecitos vocales, para nuestra laringe, para la mucosa oral, para nuestros ojos, para las extremidades y otras partes del cuerpo como la piel, pues que son las primeras que muestran signos de resequedad, pues se van a ir yendo a procesar esas bebidas con colorantes, con azúcares y con este tipo de sustancias que nos generan mayor procesamiento de nuestro metabolismo. Ahí nos falta mucho, Judy, decir conocer un poquito nuestro organismo, lo desconocemos porque nos pueden bombardear a veces con recomendaciones. Tome bastante agua, hay gente que se está excediendo en este momento de tanto calor en consumir agua. Entonces es decir, conozco mi organismo, pongo cuidado a lo que está diciendo allá la profesional, la fonoaudióloga, o leo, o busco información seria para decir, es que lo que yo creo que me están diciendo, o lo que yo creo que es, puede que esté equivocada la otra persona o yo esté equivocada. Es bueno como conocer el organismo. Esto es lo que usted nos está hablando de los pliegues vocales, lo de los líquidos que debemos consumir, no consumir mucho bebidas oscuras ni muy azucaradas. Pero además de eso, todo lo que yo estoy mencionando no va directamente al pliegue vocal. No, yo no me refiero que sí. Cuando decía conocer el organismo, no sabemos todos esos componentes que usted nos está diciendo, ¿no? Sí. Exactamente, pero a lo que iba era que la hidratación, hay una forma de hidratar los pliegues vocales más directa. O sea, que no tenga que pasar todo el recorrido por la sangre, por el procesamiento, pues, y la distribución que se requiera muy inteligentemente, como fuimos creados, sino que también yo puedo utilizar dispositivos que me permiten llevar rocíos o neblinas hacia nuestro pliegue vocal. Las nebulizaciones son una forma de llevar hidratación directa al tejido de los pliegues vocales para mejorar esa viscosidad. Entonces les hablé al principio de una viscosidad y ahora les estoy hablando de que yo puedo hacer nebulizaciones, lo que llamamos baos, que son muy característicos solo con solución salina, solo con agua pura o solución salina, y inhalar por boca o por nariz. Hay formas también como humedecer una gasa. Estoy en un calor y tengo que hablar, y si tengo a la mano un paño o una gasa que puedo humedecer en agua pura, me lo pongo sobre boca y nariz y empiezo a tomar aire mientras se evapora ese fluido en esa gasa. Ese vapor de agua o esa relación de humedad que estoy haciendo con ese paño o ese pañuelo humedecido o esa gasa humedecida también me permite hacer una hidratación directa de ese pliegue vocal. Porque lo que estamos hablando aquí es que la viscosidad, el aumento de la viscosidad, cuando sentimos que no nos pasa nada, que esa garganta está realmente seca, que realmente es la laringe, pues muy seguramente necesitamos aumentar esa hidratación. Pero muchas veces en el proceso de tomar agua o en el proceso en el que nosotros ya sentimos labios quebrados, ya sentimos la resequedad absurda, sin saliva, o hay síndrome de resequedad adquirida por problemas de la tiroides, o porque hay un síndrome que se llama Sjögren, que es un síndrome de resequedad generalizada, pues ahí ya vamos a encontrar una dificultad muy grande para hidratarnos. Entonces, estas soluciones
de la gas humedecida, de hacer vaporizaciones con agua, también nos ayudan a compensar esa hidratación de manera directa. También hay mini nebulizadores portátiles o spray que tienen neblina, que botan micropartículas o nanopartículas, así se llaman, que se utilizan mucho para hacerse uno el facial o para uno hidratarse el rostro, porque los pliegues vocales también tienen una capa epitelial que requieren una adecuada absorción de estos recursos hídricos. Cuando usted habla de nebulización, muchos nos iremos por allá a pensar, se nebulizan quienes son asmáticos, quienes están... No, es diferente. Es diferente. Y claro que si nosotros tenemos alteraciones, yo también tengo alteraciones respiratorias, todas las que mencionaste y otras, con mayor razón porque tenemos una condición crónica que nos impide tener una adecuada permeabilidad nasal. O sea, cuando tenemos rinitis, sinusitis, alergias respiratorias, eso nos impide tener una adecuada aireación a través de la nariz, que es un filtro. La nariz es un filtro, por eso tiene vellosidades, por eso tiene mucosa. Muchas veces cuando estamos con exceso de secreciones recomendamos hacer higienización nasal, ¿cierto? Con solución salina, pero muchas veces no es exceso de secreciones, sino que es sequedad. Sí. Y si yo retiro el moco y si yo retiro las secreciones, va a haber mayor sequedad. Entonces la nebulización lo que va a hacer es que pueda hacerse exudado de esas partes a nivel de los senos paranasales, de las paredes nasales, que yo pueda hidratar directamente. Por eso la temperatura no debe ser muy caliente, porque se nos abren todos los vasitos sanguíneos. Debe ser entre que vapee, o sea, que bote aire, ¿cierto? Estamos hablando de neblina de solución salina, o que bote el humito, pero que no queme. La temperatura es importante. Y ojalá al final del día, para evitar que se nos queden vasitos abiertos del pliegue vocal y generar lesiones después de un uso prolongado de la voz. Entonces, es un equilibrio, es conocer el cuerpo así como usted lo mencionaba. Venga, repitamos antes de irme a los mensajes, nebulizaciones, pero no con lo que venden, todo eso. En la casa, ¿cómo se puede nebulizar una persona ya grande, que tiene problemas de la voz, que se está mareando por el calor? ¿Qué es lo de la nebulización? ¿Agüita caliente, tibia, o qué es lo de la nebulización en casa, por ejemplo? Agua tibia vaporizante, que bote vapor de agua, agua pura, con un poco de sal, solución salina también, la que venden, que es lo que llamamos suerito fisiológico, también ponerlo a vaporizar. Se puede utilizar con lo que nos hacemos el facial, que son estas mascarillas, estas máscaras que generan vapor, o se puede hacer con un recipiente de agua caliente, que es lo importante, que no esté muy caliente, que esté tibio, pero que vaporice. En boca una y nariz. Exacto. Tomar por boca y nariz, inhalar y exhalar. Eso va a llegar directamente al pliegue vocal. Inhalar y exhalar, qué bueno y qué fácil, porque en todas las casas hay sal, ¿cierto? Y hay agüita en la mayoría de las casas. Vamos a los mensajes y seguimos en un momento con el programa del Dicho al Hecho y comenzamos a decir qué podemos hacer para la voz con esta ola de calor que estamos viviendo en nuestro país y yo diría en otras partes del mundo, porque nos están escuchando también por internet. radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Volvemos en un momento. Piensa en 10 integrantes de tu familia. ¿Te imaginas que 5 de ellos se acostaran con hambre? Esta es la realidad de muchas familias de nuestra ciudad. Ayúdalas donando los alimentos que no consumes o apoya a una institución que tenga la logística para llegar a ellas. Ayúdanos a cuidar al otro. Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín. Mayores informes 604-448-3888. Repetimos, 604-448-3888. Búscanos en www.bancodealimentos.co. Esta es una invitación para oyentes y enamorados del sistema de emisoras de Radio Bolivariana. Ayúdanos a crear una base de datos para fortalecer nuestro vínculo institucional. Con tus respuestas, próximamente podremos enviar programación destacada, especiales y estrenos, podcasts recomendados, invitaciones, novedades sobre nuestra radio y menciones. Ingresa a www.radiobolivariana.com
identifica la sección Actualizar datos y diligencia el breve formulario. Gracias por hacer parte de la radio universitaria más escuchada de Antioquia. Mientras la industria del alcohol gana, Colombia pierde. Las bebidas alcohólicas generan más de 200 tipos de enfermedades, incluido cáncer y problemas de salud mental. Ocasionan siniestros viales y exacerban la violencia. Exijamos al Congreso apoyar los impuestos saludables al alcohol en www.entretodos.redpapás.org. Una campaña de Red Papás, Fundación ANAS y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Esta es Radio Bolivariana y usted escucha el programa del Dicho al Hecho. Y nos sintoniza en 1110 AM y radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Si usted tiene algún problema de voz en este momento, aquí tenemos a la fonoaudióloga, audióloga, especialista en salud para el trabajo. Bueno, ella tiene una cantidad de especializaciones. Judy Elena Córdoba y le puede recomendar o decir que conviene. Ya hablamos en la primera parte del programa cómo hidratar, qué es la voz, cómo cuidarla. Antes de irnos a los mensajes estábamos hablando de cómo cuidar los pliegues bucales con nebulizaciones en la casa, agüita con sal, ¿cierto? Agua tibia. Sí, y también en la medida de lo posible, si son nebulizaciones que también las hay con neblina fría. ¿Neblina? Sí, que botan pues el aire frío. También en la tolerancia del organismo se pueden ensayar. Muchas personas que yo les he recomendado utilizar mini nebulizadores portátiles han tenido favorables efectos en su voz. También si nosotros vemos videos de personas que cuidan su voz, ya sean cantantes, ya sean personas de alto performance con su voz, hemos visto que detrás de bambalinas, una vez lo hizo en vivo, al aire, en tarima, lo hizo Laura Pausini. Ella mencionaba que eso era como si fuera aire para ella, porque para las canciones que ella hace necesita mucho aire, y la calidad y la potencia de voz con la edad que tiene Laura Pausini, y ella estaba nebulizando en un concierto, justamente nebulizándose para tener una adecuada aireación y también para tener una adecuada hidratación de sus pliegues vocales. Hay cosas que no pueden faltar para uno tener un alto performance y un mejor uso de su voz, y es la hidratación directa. Se ha vuelto como algo que en evidencia por esa viscosidad que se aumenta cuando hay este tipo de olas de calor, pero que también yo puedo mejorar si aumento la hidratación, y hay veces cuando yo lo necesito más inmediatamente lo puedo hacer con una gasita, con un paño humedecido, obviamente limpio con agua pura o con una nebulización. Y si ya es algo muy frecuente en mí y en verdad en estos momentos la temperatura de la Tierra está aumentando muchísimo, estamos viviendo una era de calentamiento global que ha sido avisada desde hace más de 30 años, sí. Pues entonces entenderemos de que muchas personas que han manifestado tener reiterativamente síntomas de voz seca, lo ideal es que mantengan su nebulizador o su forma de hidratarse directamente a la mano. ¿La hidratación directa es cuál? La que decíamos hace un momento. Sí, esa es una forma, entre comillas, de hacerlo directamente hacia las vías respiratorias donde están los pliegues vocales, que es lo que nos da garantía de tener una buena calidad de la voz. Uh-huh. Bueno, hablemos de señales de alarma. Lo que yo decía al comienzo, Judy, garganta que arde, tos seca, cuando uno dice, uy, tengo esta garganta y tiene que, ¿cómo se dice? Cuando uno bota algo que le parece tan fastidioso, ¿cómo es que? ¿El esputo? El esputo, sí. Sí, ¿verdad? Señales de alarma, porque somos muchas las personas que en este momento tose uno y dice, ¿qué me está pasando? Me arde la garganta, labios secos, todo eso, señales de alarma. Bueno, la primera señal de alarma es que yo, conociendo que todos los seres humanos debemos tener unos tiempos y horas de comer, que yo esté en ayuno y ya sienta cambios bruscos en la voz. El ayuno es un pecado.
para estas olas de calor. Sé que muchos vamos a entrar en cadena de oración por lo que está pasando en el país. Es humano y también es considerable de que lo que pasó hoy en las horas de la mañana nos ha movido espiritualmente a todos a pegarnos en la oración para que todas las personas puedan ser rescatadas y demás. Pero también es pensar de que mientras yo esté mejor y esté bien, también puedo ayudar al otro, puedo trabajar mejor y puedo ser productivo ante la sociedad. Entonces no nos saltemos las comidas, tratemos de acompañar, si vamos a hacer ayuno en oración, tratemos de acompañar con, que no sea absoluto, sino acompañar con sales de rehidratación oral. Hay veces esa resequedad es tan fuerte que puede generar síntomas similares a la deshidratación que se produce cuando tenemos daños estomacales, cuando tenemos esas deshidrataciones relacionadas con una gastroenteritis, por ejemplo. Entonces, una sal de rehidratación oral, no varias veces al día, sino en una forma considerable recomendada por medicina, pues también nos podría ayudar. Siempre consulten con un médico, siempre consulten con una persona conocedora de calorías y de necesidades calóricas como los nutricionistas. Hoy de la mano de una gran nutricionista que se llama Sara, que está en Funcional en Caldas, he estado aprendiendo mucho y he estado conociendo mucho de formas de estar saludable. No solo por dentro, sino también por fuera. Todo lo que ustedes hagan a nivel de su alimentación se les va a reflejar en todo lo que ustedes hacen en el día. Entonces hay que consultar con una persona que te dé tu adecuada carga nutricional, tu adecuada carga calórica según las necesidades y las actividades del día para entrar en equilibrio con ese organismo. Usted decía, no nos saltemos los alimentos. Ya muchas personas mayores, como se les dice ahora, es que no me provoca comer y solamente hacen una buena comida al día. Eso puede en este momento, por la ola de calor, estar contribuyendo a que haya mareos, a que haya más problemas digestivos. Sí, Judy. De alguna manera, desde un conocimiento como profesional de la salud, no nutricionista, más que todo desde el punto de vista funcional, creo que sí. Creo que esta forma de ayunar tiene que ser muy inteligente y tiene que ser muy acompañada para poder darle al cuerpo lo que necesita. Por ejemplo, yo soy una de las personas que para no tener picos altos de insulina desde un síndrome metabólico que tuve, entreno en ayunas sí, pero consultando, estando muy pendiente de cómo es mi ganancia, consultando de cómo es mi ganancia muscular, consultando y estando muy pendiente de cómo es mi ganancia calórica, de cómo es mi pérdida de tejido graso, de cómo es esa transformación, esa reconversión calórica, que es lo que llamamos una cetosis, ¿cierto? Pero también que es cuando el cuerpo utiliza los lípidos como energía y así poder hacer una construcción muscular. Entonces, es un entrenamiento y yo rompo el ayuno y justamente en ese entrenamiento solo tomo agua para evitar la deshidratación. Entonces, es muy prudente consultar con una persona conocedora, ya sea deportólogo, ya sea médico funcional, ya sea fisioterapeuta, ya sea alguien que sepa de nutrición, que te oriente adecuadamente de cómo mejorar esa hidratación y no asumir que vamos a hacer una sola comida al día o que vamos a hacer un ayuno intermitente sin asesoría y sin adecuado acompañamiento, porque eso puede ser contraproducente y puede generar deterioros. Y sí he escuchado muchas personas que hacen ayunos intermitentes y manifiestan esa ronquera, tanto en la mañana, ronquera de su voz, tanto en la mañana como en estos episodios de calor. Uh-huh. Bueno, orientación adecuada. ¿Qué otra señal de alarma para que usted nos diga los primeros auxilios y unas estrategias? Cuando la voz cambia bruscamente y hay una tendencia a que sea más oscura de lo que realmente es. Esos cambios en la voz, yo diría que es más temprano que tener los labios quebrados y es más temprano que sentir la boca sin saliva o la boca totalmente seca. En los cambios de la voz, cuando la voz empieza a tener quiebres, cuando empieza a tener una disminución de esa calidad, empieza a escucharse más ronca, más oscura, más chillona, o a elevarse la intensidad o perder el control de la voz y ser inestable, o llegar hasta a una afonía, ¿cierto? A que la voz se va totalmente. Esas son unas alarmas importantes. Yo diría
que cuando una persona tenga unos síntomas de cambios súbitos en su voz, o sea, cambia la voz de un momento a otro, lo primero que tiene que hacer es detenerse, buscar ingestar líquido, buscar hacer una conciencia, qué fue lo que hice, qué es lo que estoy haciendo con mi voz, cuáles son las tareas vocales que estoy haciendo con mi voz. Y ahí hacer la ingesta de la bebida y buscar si hubo un cambio. Y si hubo un cambio de mejoría, ahí yo ya pude detectar efectivamente estoy en deshidratación. Cambio de mejoría por lo que consumí antes para saber si estoy en deshidratación o no. ¿Cuáles son esos primeros auxilios? Tomar líquido, ¿qué hice? ¿Cómo me estoy cuidando? Porque a veces no nos queremos, como digo yo. Esos primeros auxilios, aquella persona que nos escucha, que dice yo no me hago sino una buena comida en el día, ya como tarde por la noche, no tomo casi líquido porque no me gusta. Bueno, el primer paso, así como lo hacemos en el eslabón de emergencia que hoy vimos en todas estas partes de la activación de todo el protocolo de emergencia por el sismo que vivimos esta mañana, asimismo háganlo con la voz. El primer paso es parar, detectar el cambio de la voz oportunamente, ser preventivos, saber que si hubo un ayuno o que si hubo un mal dormir, pues ya hay un fenómeno de ronquera, y si hay ese día mucho calor, pues debo empacar o debo tener a la mano para poder hacer ingesta de agua y demás, debo tenerla a la mano o buscar recursos hídricos, buscar qué voy a tomar, buscar en puntos de hidratación. Gracias a Dios en muchas instituciones y en muchos lugares concurridos donde se sabe que puede haber golpes de calor, hay puntos de hidratación, y más en esos momentos donde hay una ola de calor, sí es muy importante a nivel municipal y a nivel departamental y a nivel institucional en empresas públicas y privadas determinar cuáles son los puntos de hidratación importantes que tengo para las personas que pueden estar viviendo temperaturas altas, ya sea en zonas al aire libre o ya sea en zonas que estén muy cerradas como las bibliotecas. Es muy importante tener en un punto de encuentro un punto de hidratación. Es elevadamente también importante resaltar que podemos tener también una medida de buscar un recipiente, una gasa, y empezar a poder ponernos esa gasita sobre boca y nariz para poder inhalar esa evaporización de esa agua sobre ese pañito o sobre esa gasa, y así poder hidratar directamente mis pliegues vocales. Y si yo ya tengo conocimiento de que esos días de calor en verdad me están generando cambios bruscos en la voz, entonces lo que yo puedo hacer es cargar con un mini nebulizador portátil, y más si soy artista, cantante, locutor o persona que trabaja con su voz todo el tiempo, debo mantener algo que me permita, con una bolsita de suero fisiológico, para poder nebulizarse en el momento. Cargar agua. Por ejemplo, vemos Edison carga, ahora en todas partes venden unas teteritas o no sé cómo se llama para cargar agua. No excederse, pero sí cargarla. Sí, y ya ante cualquier duda o inquietud sobre la cantidad de agua que usted debe ingerir o la cantidad de alimentos ricos en agua que usted debe ingerir, consultar con un nutricionista, un médico funcional o alguien que te pueda dar un real conocimiento de que lo que tú estás alimentándote en el día sí es suficiente para mantener esa necesidad calórica. Sí. Hay un oyente que quiere participar y le rogamos el favor por el tiempo que nos falta, que sea muy breve. Buena tarde. Buenas tardes para ustedes. Yo quisiera participar. Yo me llamo Odilio. Yo quiero saber qué pasó con mi voz, que se volvió más delicada y más suave hace ya varios años. No sé qué tanto, que muchas veces me confunden. Me dicen que señora, y pues yo no soy señora, soy varón. Pero ya buscó atención médica. Usted ya buscó atención médica. Yo no he buscado atención médica para eso, pero de todas maneras yo me tomo en la mañana, tomo unas pastillas con agua, con un vaso de agua de desierto, pastillas para el hipertenso. Resulta que más adelante
me tomo desayuno y hasta 2 pocillos grandes de chocolate o panela sin leche me tomo eso. Y ya a las 10 de la mañana. Sí, y señor. por ahí a las 3 o 4 de la tarde almuerzo y ya tomo es más que todo, pues cuando es sopa, pues claro que tiene líquido, o un sancocho igualmente, y las sobremesas que me gustan mucho, la leche, y me tomo hasta 2 vasos de leche grandes, y por la noche a veces me levanto y también tomo más leche. Ah, sí, señor. Me gusta mucho. Bueno, yo le digo a Judy Elena, que es nuestra invitada, que le puede hacer un breve comentario frente a lo que pasa con usted. Judy Elena, gracias por la llamada. Don Odilio, bienvenido siempre a Radio Bolivariana y espero que en estos momentos haya podido expresar todo lo que le inquieta. En lo que le entiendo, usted siente un cambio desde hace años en su voz. Lo primero es consultar al médico, así como se lo sugería María Eugenia Álvarez. Es muy importante consultar. ¿Por qué? Porque pueden ser muchas cosas. Es que un cambio por años de la voz, donde ya le están diciendo que no le logran identificar, o si él tiene mucha edad, puede ser una presbifonía, que es un cambio, una prebifonía, que es un cambio de la voz producido por la edad, o también pueden ser lesiones que se hayan producido por alguna necesidad. También puede ser un reflujo gastroesofágico. Él nos comentaba que tenía una carga alimenticia que puede ser reactiva para algunas personas a nivel de reflujo, y el reflujo es un enemigo y es el causante de la gran mayoría de lesiones en los pliegues vocales orgánicas, es decir, que salen lesiones como especie de tumoraciones benignas. Entonces es muy importante consultar, evaluar. La persona que realiza la evaluación es un otorrinolaringólogo, se mete una sonda por nariz y se revisa que los pliegues vocales estén bien y que la laringe esté bien. Es la única forma en la que podemos ver esos plieguecitos vocales y saber que eso esté bien. Si ya se descarta que no haya ninguna lesión, yo le recomiendo que se meta a la página DRA judyelenacordoba.com. Ahí está mi agenda disponible para la teleorientación. Yo hago teleorientación a todos los lugares del mundo. En estos momentos me he dedicado todas las mañanas a hacer teleorientación, a hacer trabajo virtual. En cualquier lugar en el que usted se encuentre, usted puede consultar conmigo ahí. ¿Cuál es la página? DRA. DRA. Sí, judyelenacordoba.com. DRA. judyelenacordoba.com. Ahí van a encontrar una agenda disponible para teleorientación todas las mañanas, casi todos los días de la semana, 6 días a la semana, donde ustedes se pueden ingresar ahí, agendarse, y a través de la plataforma Ángel Virtual vamos a hacer teleorientación. Ahí hacemos teleorientación. Ya estamos con pacientes desde Austria, desde Texas, desde Canadá, desde partes remotas en la periferia, donde es muy difícil, sale más costoso desplazarse con la alimentación y los pasajes hacia la ciudad donde estamos los profesionales de la salud, expertos en voz. Entonces, con la teleorientación es un camino para poder expandir todas las inquietudes que tenga el señor. Teleorientación. Una reiteración para que terminemos el programa. Para esto, en esta ola de calor en especial, primeros auxilios para una voz en ola de calor. Es importante considerar que la voz sí puede cambiar cuando tenemos altas temperaturas, porque cambia la humedad relativa del aire y esto afecta la viscosidad del pliegue vocal. Por eso tenemos que aumentar la hidratación cuando ya estamos estimados desde el pronóstico meteorológico. Hay que aumentar la hidratación. En el momento en que usted sienta que hay una ola de calor, aumente las medidas de protección, mantenga un punto de hidratación, ya sea porque usted cargue un termo de agua o porque usted conozca cuáles son los puntos de hidratación cerca de su puesto de trabajo o cerca del lugar donde va a estar. Y evidentemente aumente la higiene del sueño y todo lo que tiene que ver con la alimentación adecuada en esos momentos de calor, porque nuestro cuerpo aumenta el desgaste calórico cuando estamos en altas temperaturas. Bueno, la página de Judy. DRA, Judy Elena Córdoba, Elena con H. Elena con H. Elena con H, sí.
Judy Elena Córdoba y Córdoba con B.com. .com. Judy, mil gracias. Está invitada usted una vez más para que nos oriente, nos dé información relacionada cómo querernos más, no solamente la voz, sino cómo querernos más, y en la medida en que nos queremos más, vamos a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias a usted, a los amables oyentes de Radio Bolivariana. Los acompañamos Edison Sierra en la parte técnica y María Eugenia Álvarez Otálvaro. Felices sueños para todos.